¿Qué está pasando en Crimea, peregrinos? Yo recientemente les dije, hace algunos videos, que Ucrania estaba planeando una misión parecida a la que llevó a cabo en Kursk, pero también en contra de la península de Crimea, que recordemos que Rusia se anexionó vía ilegal en el año del 2014. ¿Exactamente a qué nos referimos cuando aseguran en distintos medios de comunicación que el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea con Rusia, estaría cerca de ser alcanzado? Pero sobre todo, ¿es cierta la noticia de que habrían alcanzado un ferry ruso, mediante el cual el Kremlin abastece de municiones y de poderío militar en general a las tropas en el este y en el sur de Ucrania, pasando precisamente de Rusia a Crimea y luego de Crimea al este y al sur de Ucrania a través del mar de Azov, peregrinos? ¿Quieren saber todos los detalles al respecto? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, peregrinos, porque esto apenas comienza. Y les voy a dar todos y cada uno de los detalles que nos están llegando desde la península de Crimea. Les advierto que pueden irse de espaldas, por eso manténganse en sus asientos, peregrinos. Vamos a arrancar hablando de que informes preliminares indican que los ucranianos habrían alcanzado un cruce de ferry en la ciudad de Kerch, en la península de Crimea, ocupada por Rusia ilegalmente desde el año del 2014. Esto ocurrió la noche del 16 de agosto, así como un buque cerca de la comunidad, o sea, así como se habría alcanzado a un cruce de ferry, también se habría alcanzado a un barco cerca de la comunidad de Chernomorsk, en la región rusa de Krasnodar. No se dispone de información en estos momentos, peregrinos, al menos de forma inmediata, sobre la magnitud de los daños, tanto a la estación de ferry como al buque. Y tampoco está claro si el buque que fue alcanzado era un objetivo militar, peregrinos. Se reportan explosiones en varias ciudades de la Crimea ocupada por Rusia ilegalmente, incluyendo Sebastopol, en donde Rusia tiene su flota naval del Mar Negro, también en Simferopol y por supuesto en Kerch. Esto alrededor de las 3:30 de la mañana, según informes locales. También se informaron múltiples explosiones en la comunidad de Chernomorsk, en Krasnodar, alrededor de las 4:30 am. El puente de Kerch, que conecta la península de Crimea, ocupada ilegalmente por Rusia, con la Rusia continental, es decir, con Kerch, fue cerrado al tráfico alrededor de las 2 de la mañana y fue reabierto a las 7 de la mañana, peregrinos. A todo esto también se le suma el hecho de que los rusos, desde el Ministerio de la Defensa, están asegurando que los ucranianos lanzaron misiles de largo alcance ATACMS fabricados por Estados Unidos, y que supuestamente, esto lo argumentan los rusos, iban dirigidos para alcanzar el puente de Kerch, que conecta, repito, la península de Crimea ocupada ilegalmente por los rusos con el territorio ruso. El Ministerio de la Defensa de Rusia dijo que todos los misiles fueron derribados. Ucrania no ha dicho nada al respecto, ni ha confirmado, pero tampoco ha negado toda esta información. Ahora, también se habla de que drones militares de largo alcance, según esto el Ministerio de la Defensa de Rusia, fueron también derribados intentando también alcanzar el puente de Kerch. Es decir, que según fuentes rusas, específicamente la agencia de noticias estatal rusa RIA, drones militares de largo alcance y misiles de largo alcance ATACMS habrían intentado alcanzar el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea con Rusia. A ver, peregrinos, en estos momentos seguramente muchos de ustedes pueden estarse preguntando, pero peregrino, ¿realmente el puente de Kerch es tan importante como dicen? Vamos a ello, peregrinos. Más adelante les voy a contestar por qué Ucrania realmente no quiere alcanzar el puente de Kerch.
por el momento, pero sí a los ferries. Más adelante se los voy a detallar a fondo. Bueno, continuando con la información que tengo hasta estos momentos, peregrinos, el Ministerio de la Defensa de Rusia afirmó que destruyó específicamente 5 drones no tripulados y 2 drones navales también no tripulados en el Mar Negro durante la noche y durante la madrugada. Ucrania, hay que decirlo, esto lo tenemos que recalcar, ha intentado alcanzar y ha alcanzado muchos objetivos rusos como almacenes de combustible y almacenes de municiones en la península de Crimea, específicamente en Krasnodar, específicamente también en Sebastopol, en el puerto de Sebastopol, en donde Rusia estaciona su flota naval, y por supuesto en Krasnodar. Esto desde el inicio de la invasión rusa en contra de Ucrania desde el 24 de febrero del 2022. Estas imágenes que ustedes están viendo es una toma grabada por el propio dron militar naval de Ucrania antes de impactar al buque militar ruso, al ferry. Y hay que decir también, peregrinos, que Rusia ha perdido ya el 25% de su flota naval en el Mar Negro. Esto realizado con drones de muy bajo costo, drones militares navales. Esto le ha permitido a Ucrania exportar sus granos y cereales precisamente a través de el Mar Negro. El jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budanov, advirtió el 2 de agosto que Ucrania estaba trabajando en una solución compleja que podría alcanzar el puente de Kerch en los próximos meses. Mientras tanto, Rusia ha respondido fortificando el puente. Este puente, peregrinos, Rusia lo construyó para conectar la península con Rusia después de que Rusia invadió y anexionó de forma ilegal la península de Crimea en el año del 2014. Ahora, si bien, peregrinos, para los ucranianos es vital controlar la península de Crimea, regresarla a su administración por el tema del territorio, también es cierto que la península de Crimea es un punto vital para 2 cosas que tienen que ver con objetivos militares rusos. Por un lado, Rusia utiliza la península de Crimea como vínculo mediante el cual abastece a sus tropas en el este y en el sur de Ucrania con poderío militar y con combustible. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo, peregrinos. Desde Rusia se manda el combustible y las municiones atraviesan el puente de Kerch, llegan a la península de Crimea a bases militares rusas, se administra y se reparte el poderío militar y se envía en buques militares o en aviones de carga ese poderío militar desde la península de Crimea a través del mar de Azov y llega a abastecer ese poderío militar y el combustible a las tropas rusas en el este y en el sur de Ucrania. Ucrania sabe perfectamente, peregrinos, que además de querer recuperar la península de Crimea porque es suya, también es importante recuperarla en términos estratégico-militares, precisamente para dejar a Rusia sin esa principal o importantísima fuente de abastecimiento de poderío militar y de combustible hacia sus tropas en el este y en el sur de Ucrania. Pero hay otra cosa también muy importante, peregrinos. Precisamente desde Crimea, Rusia lleva a cabo el lanzamiento de muchísimos drones militares kamikaze y misiles. Es decir, es una pieza fundamental para el abastecimiento de tropas rusas, pero también para que los rusos lancen misiles y drones en contra de ciudades ucranianas de forma ilegal. Yo les había mencionado, peregrinos, en videos anteriores cómo los ucranianos están preparando una misión en Crimea parecida a la que está aconteciendo, a la que están llevando a cabo en la región de Kursk. Y digan que se los dijo alguien que no sabe nada, peregrinos. Esto se los estoy diciendo el día de hoy en este video. Me puedo equivocar, pero todo indica a que Ucrania tiene planes para alcanzar el puente de Kerch
y para cortar por completo la línea de suministro de poderío militar y de combustible hacia las tropas rusas en el este y en el sur de Ucrania a través de Crimea. ¿Qué más se sabe entonces al respecto de este tema, peregrinos? A ver, ¿por qué Ucrania no ha alcanzado como tal el puente de Kerch? Bueno, aquí les va la explicación que viene desde los ucranianos. No es mi explicación. Ucrania ha priorizado los cruces de ferry entre Crimea ocupada y Krasnodar como un objetivo militar más importante que el puente de Kerch. Esto en los últimos meses. ¿Por qué, peregrinos? Bueno, según el portavoz de la Marina ucraniana, Dmytro Pletenchuk, acabar con el puente de Kerch ahora realmente no tendría el mismo impacto, ya que Rusia apenas lo utiliza para fines militares, ya que prefiere el cruce de ferry en Kerch para el transporte de carga. Es decir, peregrinos, Ucrania sabe que en estos momentos Rusia, por miedo a que el puente sea derribado, no está utilizando el puente como vínculo principal para abastecer a las tropas rusas. Está utilizando los ferries y por eso los ferries comienzan a convertirse en el objetivo principal de las tropas ucranianas. Pero, como se los acabo de mencionar, uno de los generales de alto rango de Ucrania dice que están preparando para que una misión secreta para que durante los próximos meses puedan acabar con una estrategia bien planificada y bien llevada a cabo con el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea con Rusia. Y ahí sí cortar por completo la conexión entre Rusia y Crimea. ¿Cómo podrían hacer esto los ucranianos, peregrinos? Se los pregunto. ¿Con qué herramienta? ¿Con qué poderío militar? Si pensaron que con los F-16 acertaron, peregrinos, ahora con los aviones F-16 Ucrania tiene más posibilidades y más probabilidades al mismo tiempo de alcanzar con éxito el puente de Kerch en Crimea y recuperar la administración o por lo menos poner en predicamentos a las tropas rusas en la península de Crimea. Mucho ojo con esto, peregrinos. Se los advierto, lo que hoy estamos viendo en Kursk y en la región de Belgorod, podríamos estarlo viendo próximamente en la península de Crimea. Pero ahora el turno es para ustedes, peregrinos. ¿Qué piensan? ¿Creen que Crimea volverá a la administración y a las manos de Ucrania, como lo ha prometido Zelensky? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen ustedes que la estrategia ucraniana para recuperar la península de Crimea y para al mismo tiempo estar llevando a cabo sus planes en Kursk y en Belgorod, en Rusia, será una estrategia o unas estrategias exitosas? Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas gracias.